prepárate, ponete cómoda y acompáñanos, porque vamos a estar hablando de prepagas y todo lo que aumentaron, más que la inflación en 2024. Un balance que realmente nos molesta, pero es necesario, y para eso la recibimos a Macarena Fragueiro Frías, abogada en salud. Hola Macarena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Y vos, gracias por sumarte, sobre todo en un día como hoy, que no es cualquier día. Sé que estamos seguramente todos a full, así que te prometo no volverte loca ni sacarte mucho tiempo, pero de verdad muchas gracias por sumarte con nosotros y sobre todo por traer este tema que, como bien me habrás escuchado decir, nos molesta porque nos molestó mucho a todos durante todo el año, pero es necesario, ¿no? Hacer también este balance. ¿Es real entonces que aumentaron las prepagas entonces más que la inflación en 2024? Sí, es un dato en la comunidad. Se volvieron impagables para muchísima gente las prepagas, gente que de hecho procedió a hacer amparos de salud porque se habían quedado afuera después de no poder abonar por 3 meses. Hablamos muchas veces durante el año sobre este tema. Quería preguntarte si tenés quizás casos con los que hayas trabajado, gente que conozcas que tuvo suerte, digamos, con el amparo que hizo, les salió bien. ¿Las prepagas respondieron de buena manera? ¿Volvieron a incorporar a los afiliados que se quedaron afuera? En realidad ningún amparo de los que nosotros hicimos por lo menos era sobre reincorporar. Ok. Todos los amparos se trataban sobre cuidar la cuota, tratar de Ujú. impugnar de alguna forma el aumento que estaban haciendo las prepagas. Con respecto a si igual hubo reclamos de gente que pidió reincorporarse luego de darse de baja por decir que se tuvieron que dar de baja por los aumentos, tengo entendido que hubo de esos y tengo entendido que hubo una en Mendoza que funcionó bien, Sí. que en Mendoza dijeron que lo tenían que reincorporar. Nosotras desde nuestro lado y desde lo que tiene que ver con la práctica que nosotras hacemos, nos parece que es una jugada muy arriesgada para hacer, Claro. por lo tanto, no incentivamos a ese tipo de reclamo, ni tampoco incentivamos a la gente en el consejo profesional de decir, bueno, date de baja que no pasa nada, que si te Ujú. arrepentís en un par de meses, judicializamos y te vuelven a meter, porque de hecho el fallo este que salió en Mendoza fue en realidad no fue un fallo, fue una medida, una resolución judicial. Esa resolución fue histórica, Sí, porque total. es un cambio en el paradigma. La realidad es que dar de baja el contrato hace que sea como separarte en una pareja el fin de todos los reproches de esa relación. Claro. Pero no hubo casos, no que un afiliado se haya dado de baja voluntariamente, sino que quizás tengo entendido que son 3 meses, ¿no? Que si no podés pagar la cuota, no le da de baja directamente la prepaga. Sí, ante Bien. el incumplimiento de 3 meses seguidos en que vos no pagas la cuota, la prepaga puede elegir darte de baja, teniendo que necesariamente notificarte una última vez más, lo Ujú. que se llama constituir en mora en derecho, ¿no? Que es Claro. decirte una vez más, mira, estás en deuda, tenés 24, 48, 72 horas para pagar, si no pagas, ya estás cedido de baja. Bien. En este caso, otra vez, tampoco recomendaríamos en principio tratar de reanudar esa afiliación de forma judicial, porque de verdad que la prepaga ahí tiene un argumento muy sólido Ujú. para prosperar judicialmente. Yo siempre a mis clientes les digo lo mismo. En el contrato de medicina prepaga es un contrato de contraprestaciones. Eso quiere decir que hay dos personas que se obligan de forma conjunta, por decir. Vos tenés esta obligación, yo tengo esta. Sí. Y están
vinculadas a esas obligaciones. La uniquísima obligación que tiene el afiliado, no tiene ninguna obligación de ninguna otra cosa. No tiene ni que informarle que se casó, ni informarle que ahora tuvo una patología nueva, no tiene ninguna obligación. La única es pagar la cuota. Bien. Entonces, si vos incumplís con tu única obligación, por más de que ese aumento se haya dado en un marco irregular, de una normativa que puede ser cuestionada, estás en una posición muy débil queriendo señalar al otro que hizo un comportamiento legítimo, porque el argumento de todas las prepagas siempre va a ser, mira, yo no estoy aumentando lejos de lo que permitió la normativa, esto es normativa vigente, es el Poder Judicial el único que puede decir para cada caso en particular si esa normativa es inconstitucional, vos no tenés una resolución judicial, la normativa es vigente, yo estoy haciendo un acto totalmente legítimo. Bien. ¿Cuál es tu excusa vos para dejar de pagar la cuota? Claro, sí, tiene Entonces, sentido. Es una situación muy acogotadora para el que tiene que pagar la cuota, porque dice, si tengo que reclamar, igual en el mientras tanto tengo que seguir pagándote la cuota, sí. Claro, queda clarísimo. Ahora, vos justo que recién mencionabas el tema de la normativa, ¿no? Tengamos en cuenta que se las habilitó también y ahí empezaron todos estos aumentos durante el año. Hubo un momento en el que el gobierno nacional también dio marcha atrás, ¿no? Y le puso como una especie de freno a las prepagas. Quería saber un poco justamente eso, cómo funciona en ese caso, porque digo, la realidad es que todo el mundo siguió viendo aumentos súper altos, no se vio un cambio. ¿En qué quedó también principalmente? Mira, yo tengo la cronología armada porque me dediqué a estudiarla, pero lo que sucede en el mes de abril es que sale el vocero presidencial a comunicar que se había hecho una investigación desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, habían investigado a 7 prepagas, a una unión de prepagas que es la UAS, y al presidente de esa unión, que también es el director de una de las prepagas, que es el señor Belo Copit, y que estaban en una investigación donde suponían que había una cartelización, es decir, que se habían puesto de acuerdo todas esas para dictar cuál era el precio del mercado. Lo que dijo el vocero es que si bien ellos estaban de acuerdo en la liberación de los precios, esa conducta de cartelizar iba en contra de mercado, porque era determinar el mercado al ponerse de acuerdo. Entonces, lo que se iba a perseguir era eso. Y era una investigación que se iniciaba, pero que sin embargo daba indicios de que había algún tipo de entramado ahí, por lo tanto se dictó lo que se llama una medida tutelar. Las medidas tutelares son similares a lo que son las medidas cautelares en sede judicial, es una medida que es provisoria, que no es definitiva, que lo que busca es hacer como una especie de reparo por un tiempito mientras resolvemos el fondo de la cuestión. Básicamente, explicado muy simplemente, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, lo que hizo esta medida tutelar, que podría haber estado dictado de cualquier forma, pero lo que ellos eligieron decir es decir, bueno, de acá a julio, o junio era, mayo, julio, de acá a julio solo pueden aumentar hasta la inflación, y tienen que recalcular la cuota tomando los valores de diciembre y haciendo un cálculo matemático para que la cuota quede adecuada tal como si hasta ese momento solo se hubiese aumentado hasta la inflación. O sea, que era una forma de que la cuota tenía que verse reducida. Sucedió que muchas prepagas no lo hicieron, el mismo ministro de Economía tuvo que salir a explicar cómo se hacía la cuenta, que me pareció un montón que el ministro de Economía tenga que salir a explicar cómo se hace una cuenta a gente que se dedica a liquidar cuentas, como que me pareció un montón. Pero además de eso, lo otro que pasó fue que ese mismo día, el vocero dijo que ese mismo día también, la superintendencia había presentado ante sede judicial un amparo contra las principales prepagas, que al principio fueron un par, después fueron otros pares, y después terminaron siendo un número como de 2 cifras, enteras. Pero al principio empezaron chiquitito, que igual entre paréntesis te digo, OSDE y Swiss Medical se llevan más de la mitad del mercado de prepagas. Entonces, la verdad es que uno decía, qué horror, fueron solo contra 6 prepagas.
fueron contra 6 prepagas, pero fueron contra casi todo el mercado al elegir esas 6 prepagas. Bien. Por más de que obviamente el que queda afuera siente que queda afuera, pero no fue que fue algo tímido. O sea, al incluir a OSDE y a Swiss Medical, tanto en la tutelar como en la acción judicial, estaban yendo ya con la mitad del mercado, que representa algo así como 3 millones de personas. No es tan grande el mercado de las prepagas. El mercado de las prepagas es un poquito más de 6 millones de personas. Es un mercado bastante chico. Sí. No tenía idea de ese dato y me parece súper interesante porque creo que eso mismo, creo que todos hemos pensado que era muchísimo más grande de lo que realmente es. No, claro, no, sí, yo también. Hasta que yo no conocí el dato, a mí me pasó exactamente lo mismo. Pero no es un mercado tan grande, por eso esas medidas, de verdad cuando decían, estamos yendo contra las principales, estamos yendo contra las principales que afecta a la mayoría de los afiliados, eso era bueno. Bien. En sede judicial, lo que dijo el vocero fue que en sede judicial lo que se iba a hacer era reconstruir la cuota definitivamente al valor de diciembre, fijarle un tope de inflación y devolver las sumas mal cobradas, porque hasta ahí nadie estaba hablando de devolver la plata que se había cobrado. Estábamos hablando de a futuro no te iban a poder aumentar, que era lo que decía la tutelar, a futuro no te van a poder aumentar por encima de la inflación hasta julio, igual después de julio quedaba liberado otra vez. Y lo otro que decía la medida tutelar es, bueno, a partir del mes que viene deberías hacer una baja en la cuota y a partir de ese monto reducido seguir después calculando los futuros aumentos. Bien. Lo de bajar la cuota, eso no pasó mucho. Claro. Por eso que salió el ministro de Economía. Y lo otro quedaba para tratarse, por así decirlo, en lo que era sede judicial con la superintendencia. Bien. En la superintendencia, bueno, en el juicio se pasaron cosas que no tienen mucho que ver, pero finalmente el juez que atiende la causa dicta una medida cautelar donde dice, no de devolver dinero, pero sí dice, vuelvan el valor de diciembre, aumenten solo hasta el tope de inflación para siempre. O sea, no para siempre, pero mientras dure el juicio esto va a ser así. Bien. El juicio sigue todavía, creo. O no sé, pero era una medida que era para ahí. La cuestión es que cuando sale esa medida, las prepagas todas se presentan en el expediente y le piden al juez que ponga un turno de audiencia. Y le piden que para que cuando pongan ese turno, hasta que tanto no esté ese turno de audiencia, se suspenda la aplicación de la medida. Por lo tanto, es una medida que nunca fue operativa, porque el juez lo que concede es un turno de audiencia para junio, julio, y suspende la medida. Por lo tanto, otra vez quedaron libradas al azar, se vence la medida tutelar. También lo que sucede es que ante la medida cautelar, la medida tutelar recula porque había una superposición de cosas, de que ellos decían de hacer un cálculo y la medida cautelar decía otra cosa, así que hay todo un recule de lo que era que había salido desde la Comisión Nacional de la Competencia para darle lugar a la medida judicial, y la medida judicial en sí misma recula para hacer una audiencia con las prepagas y la super. Wow. O sea que básicamente, como vos decías recién, es como que nunca se termina de poner en marcha, ¿no? Siempre dieron marcha atrás. Exacto, era algo como que salían, se llevaban todo, mi apreciación personal, sí. Pero salían, daban noticias contundentes, la gente decía, listo, esto se resuelve, y quizás se liberaba de eso de la cabeza, decir, bueno, ya va a venir, porque no seguía el día a día como seguimos quizás nosotras que estamos metidas en esto, y después veían las facturas que el día a día nunca llegaba, y ni se enteraban que hubo una audiencia, todo esto que te estoy contando, era como, bueno, no entiendo bien qué pasó, pero tampoco voy a judicializar porque el gobierno se está ocupando. Claro. El gobierno no se estaba ocupando. Entonces ahí hubo un temón, porque también lo que hay que tener en cuenta es que la medida del gobierno, la intervención y el vocero, aparece cuando empiezan a aparecer el pico de reclamos judiciales donde cualquier abogado que se dedicaba a cualquier cosa estaba ofreciendo sus servicios para hacer un reclamo contra la prepaga. Parecía que iba a ser el nuevo amparo contra los corralitos. Claro, pero ahora ha quedado como bastante en la nada, ¿no? Digo, por lo menos también es experiencia personal en este caso, veo a muchísimas menos personas hablando de este tema o buscando reclamar o viendo si verdaderamente
bajó un poco el tema de la cuota de su prepaga o no, y de hecho sumo una cosita más que la semana pasada, creo que lo hablamos acá en vivo, en los aumentos que hubo durante todo un año para una familia tipo y la cantidad de plata que tiene que cobrar, ¿no? Para afrontar una canasta básica, el aumento más grande que hubo fue en salud y en prepagas principalmente. Sí, y nosotras que trabajamos con personas mayores de 55, no querés saber el impacto que tuvo las prepagas en lo que son los saberes jubilatorios. Hay gente que cobra la jubilación solo para dársela entera a una prepaga. No, eso es una locura, sí. Lo hemos visto muchísimos jubilados que se conectan con nosotros también, que quizás no han podido ni siquiera afrontar el pago de medicamentos. Y estamos hablando de un servicio que es ultra básico, que debería ser esencial, ¿no? No un privilegio. Tal cual, tal cual. Y encima esto ahora se suma con que el PAMI sacó los medicamentos gratuitos, porque había gente que a mí no me parece quizás la mejor estrategia que uno puede hacer por su salud y contratos de salud, pero había mucha gente que tenía prepaga y PAMI. Y los Claro. medicamentos que sacaba a través de PAMI. Muchísima, ¿eh? Sí, de eso se notó mucho, sí. Ahora le restriccionan eso, entonces le dan toda la plata de su jubilación así entera a una de estas principales prepagas, y después, ¿cómo compran los medicamentos? Exactamente. Bueno, igualmente recordar también que todo este tema de los medicamentos que pueden hacer el subsidio social, sí, aprovechamos avisarle a la gente que tienen que hacer el trámite en el caso de que les corresponda y sobre todo cuando verdaderamente están en una situación económica mucho peor o bajo vulnerabilidad, que, bueno, se supone que todo este cambio viene apuntado a eso, ¿no? A que las personas que realmente necesitan de este acompañamiento y de los medicamentos gratuitos los tengan asegurados, no quizás aquellas personas que se sabe dentro de todo que sí pueden afrontar el pago de estos medicamentos, ¿no? Quería sí ahora preguntarte como para ir cerrando, porque te prometí que no te iba a sacar mucho tiempo y en breve se nos termina el programa también, pero teniendo en cuenta que básicamente ya sabemos que las prepagas aumentaron mucho más que la inflación. Vos recién mencionabas que fue un 250 cuando la inflación había sido del 166%, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿se vio algún beneficio, alguna mejora en los servicios de las prepagas hacia los afiliados? Teniendo en cuenta que todo lo que está afiliado a una prepaga está pagando realmente montos bastante altos. ¿Por lo menos se vio esa mejora? No, la verdad es que no. Volviendo a lo que te decía al principio, que OSDE y Swiss Medical tienen la porción más grande del mercado y OSDE tiene una porción casi del doble de lo que tiene Swiss Medical, te puedo decir que OSDE ha dejado de tener un montón de prestadores de alta calidad para su plan 210. O sea, tenía como prestador el Hospital Italiano, lo sacó, tenía prestaciones en la Trinidad, la sacó, tenía prestadores en Cartillas que se fueron, así que todo lo contrario, aumentaron un montón y encima bajaron el nivel de prestaciones. Esto también ha pasado con otras prepagas, no fue solo OSDE, sí. Pero para decirte ya contundente en números, te puedo decir que de los 6 millones a 2.2 le han cambiado y le han restringido posibilidades de su contratación en un marco de un aumento de un 250%, que está justificado aparte de las prepagas, porque la idea no es me dejan aumentar libre y entonces aumento. La prepaga tiene que justificar por qué necesita aumentar. Y siempre la justificación, si uno lee cualquier notificación de aumento, las prepagas van a decir, lo hacemos para poder mantener la calidad de nuestros servicios, y no la mantuvieron. Claro, justamente quería preguntarte eso, ¿cómo lo justifican o qué es lo que dicen las prepagas? Y es básicamente para mantener la calidad, pero en el día a día y en la práctica la gente ve que la calidad incluso es peor hoy por hoy. Bueno, yo te lo digo desde este lado, pero también me puedo poner en abogado del diablo si querés y decirte cuál es el otro lado que diría, que yo supongo que diría un abogado que está del otro lado. Me encantaría sí saberlo. Bueno, lo que te va a decir es, está bien lo que vos decís, Macarena, pero la realidad es que los costos de todo lo que son las prácticas e insumos médicos aumenta un montón. También está toda la variable laboratorios, que es una variable aparte que se habla muy poco, pero nosotros en Argentina pagamos los medicamentos más caros del mundo. Claro. Y ahí nadie habla sobre la inflación, ni el control de la inflación, ni la competencia, ni nada, pero
pasa algo tremendo, Ujú. pero más allá de eso, más, aparte de ese condimentito, por así decirlo, sucede que se desarrollan nuevas tecnologías todo el tiempo, los insumos, los costos, las profesionalizaciones, todo va aumentando más allá de la inflación. Tiene que ver con que todo se vuelve más caro, las prácticas se vuelven más caras, los medicamentos se vuelven más caros, entonces todo se vuelve tan caro, te va a decir la prepaga, ¿no? Todo se me vuelve tan caro que imagínate, teniendo yo que aumentarte y bajando las prestaciones, apenas llego a cubrir Claro. lo caro que tengo para poder estar en tope de innovación de tecnología y de demás. Bueno, escuchándolo así también, la realidad es que tiene sentido. Está bueno poder ver de las dos perspectivas, ¿no? Porque también estamos en un contexto de un año en el que realmente fueron muchísimos los aumentos y a nivel general. Varias veces se habló de que Argentina tenía, no sé, no solamente los insumos, como vos decías recién, quizás, o medicamentos más caros del mundo, sino hasta productos básicos. En un momento se habló de que Argentina tenía los fideos más caros del mundo, la ropa más cara del mundo, entonces, teniendo en cuenta que el 2024 fue así, si se diera esa respuesta desde las prepagas, la realidad es que tiene sentido también y está buenísimo saberlo. Macarena, quedó clarísimo todo y me encantó charlar con vos. La verdad es que tenemos que ir cerrando, pero me encantaría poder charlar un poquito más en otro momento, traer otro tema también. Siempre estás más que invitada a sumarte con nosotros al programa. Y bueno, nada, simplemente de nuevo agradecerte por sumarte, por toda esta explicación que me encantó, me pareció clarísimo y bueno, desearte también, por supuesto, felicidades, muy feliz Navidad y gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y felicidades para vos y todos tus oyentes. Muchas gracias, que estés bien, adiós.